¿Alguna vez te has preguntado, ¿de dónde viene lo que deseas? No lo que quieres de forma consciente, no los planes, no las metas, sino ese impulso que te arde en el pecho cuando menos te lo esperas. Ese anhelo que te despierta a las 3 de la mañana. Ese vacío que no se llena ni con éxito, ni con compañía, ni con amor. ¿Y si te dijera que todo lo que deseas, todo lo que crees que es tu voluntad, en realidad no es tuyo? ¿Qué pasaría si el verdadero origen de tu deseo fuera una herida? Una herida tan antigua que ni siquiera recuerdas cuándo comenzó. Una falta de afecto, una mirada que nunca llegó, una caricia que tu niño interior esperó, pero nunca recibió. Y desde entonces, ese vacío ha estado tomando decisiones por ti. Carl Jung lo advirtió. Lo que no haces consciente se manifiesta en tu vida como destino. Así que dime, ¿cuántas veces creíste estar eligiendo libremente, cuando en realidad solo estabas reaccionando a una necesidad que nunca supiste nombrar? Hoy vamos a hablar de eso, del deseo que te mueve, del vacío que te empuja y de la sombra que, en silencio, ha estado escribiendo el guión de tu vida, mientras tú creías tener el control. Lo que estás a punto de escuchar puede incomodarte, puede dolerte, pero también puede despertarte. Quédate hasta el final, porque después de esto, nunca volverás a mirar tu propio deseo de la misma manera. Todos nacemos con un eco que nos acompaña, incluso antes de tener palabras para describirlo, un susurro interior que al principio es apenas un temblor en el pecho, una ausencia que no sabemos nombrar, un hambre que no tiene forma, pero que arde, silenciosa, constante, como una grieta invisible, que empieza a abrirse justo en el momento en que dejamos de ser vistos. ¿Recuerdas tu primera herida? No esa que puedes contar, no la pelea, no la ruptura, sino esa que ni siquiera tienes clara, esa que se formó el día en que esperaste que alguien te abrazara y no lo hizo, el día en que sonreíste, buscando aprobación, y recibiste silencio, el momento en que lloraste y aprendiste que mostrar dolor era peligroso. Ahí, justo ahí, nació tu deseo, porque el deseo no empieza como fuego, empieza como carencia, como un grito que nadie escuchó, como un mírame que quedó flotando en el aire, sin respuesta, sin eco, sin retorno. Y desde entonces, todo lo que hiciste, todo lo que elegiste, todo lo que soñaste, fue, de alguna manera, un intento de llenar ese vacío. Pero claro, con el tiempo, aprendiste a disfrazarlo. Le pusiste nombres bonitos, metas, sueños, éxito, amor verdadero. Pero en el fondo, si eres honesto contigo mismo, sabes que cada logro, cada relación, cada aplauso, traía consigo esa misma sensación de insatisfacción, como si después de cada victoria siguiera faltando algo, y no entendías por qué. ¿Por qué, si ya tengo lo que quería, sigo sintiendo este vacío? La respuesta es tan incómoda como inevitable, porque nunca fuiste por lo que realmente necesitabas. Solo fuiste detrás de lo que creías que podría calmar el dolor. Pero el dolor no se calma con aplausos, ni con éxito, ni con amor prestado. El dolor solo se calma cuando tienes el valor de mirar de frente la primera herida, esa que callaste, esa que escondiste, esa que enterraste tan profundo, que hoy se disfraza de deseo, y mientras no la mires, mientras no la reconozcas, ella seguirá tomando decisiones por ti. Elegirá a quien amas, a quien rechazas, en qué te obsesionas, de qué huyes y qué persigues. Tu deseo no es casualidad. Tu deseo es un grito antiguo, pidiendo ser visto. La pregunta es, ¿vas a seguir ignorándolo o estás listo para escuchar lo que realmente quiere decirte? Porque lo que viene a continuación puede doler más que todo lo anterior, pero también puede empezar a liberarte. Después de la herida,
Vino la estrategia, el instinto de sobrevivir, de proteger lo que quedaba de ti, de construir una armadura, aunque fuera de sonrisas falsas, de logros vacíos, de rutinas perfectamente calculadas. Le diste un nombre bonito: madurez, responsabilidad, ser fuerte. Pero en realidad, lo que hiciste fue construir una máscara. Carl Jung lo llamó la persona, ese rostro que le muestras al mundo, ese personaje cuidadosamente editado, que existe solo para que nadie vea lo que hay detrás. Y claro, al principio, funciona. La gente te aplaude, te dicen que eres admirable, que eres fuerte, que eres el ejemplo a seguir, pero por dentro sigues temblando, porque la máscara protege, pero también asfixia. Empiezas a vivir pendiente de lo que esperan de ti, a decir que sí cuando quieres gritar que no, a sonreír cuando lo único que quieres es desaparecer, a ser productivo cuando en realidad lo que sientes es un cansancio que no se va, ni con 10 horas de sueño. Y así, sin darte cuenta, te conviertes en un experto en engañarte a ti mismo. Te miras al espejo y ves a alguien funcional, eficiente, correcto, pero sabes que esa no es tu verdadera cara. Solo es el disfraz que aprendiste a usar para no asustar a los demás. ¿Te reconoces? En esa forma de hablar midiendo cada palabra, en esa necesidad de controlar cada emoción, en ese miedo profundo a que alguien, algún día, descubra lo que de verdad sientes, porque lo que de verdad sientes es peligroso, es incómodo, es incontrolable, y eso te aterra. Pero mientras más reprimes, más fuerza acumula eso que escondes, más crece el deseo prohibido, más se alimenta la sombra, más probable es que un día esa energía explote en forma de crisis, en forma de ansiedad, en forma de sabotaje emocional. Jung decía, cuanto más intentas parecer perfecto, más te fragmentas por dentro. Y tú ya estás roto, aunque finjas lo contrario. La paradoja es cruel. La máscara que te protege es la misma que te mantiene prisionero. Y lo peor es que ni siquiera sabes cuándo comenzó todo esto. Solo sabes que un día te acostumbraste tanto a fingir que ya no recuerdas cómo era sentir. De verdad, la pregunta es, ¿hasta cuándo vas a seguir escondiéndote detrás de una versión editada de ti mismo? Porque lo que viene ahora no es una teoría, es un espejo, y cuando lo mires, no vas a poder seguir negando lo que realmente hay detrás de tu máscara. Detrás de la máscara siempre hay un latido, un pulso que insiste, que no se calla, aunque lo ignores, aunque lo disimules, aunque te convenzas de que ya lo superaste. Ese latido se llama deseo, pero no el deseo superficial, no el de comprar algo nuevo, no el de cumplir la lista de metas del año, no el de recibir un like en redes sociales. Estoy hablando del deseo primitivo, del que te despierta en mitad de la noche, sin motivo aparente, del que te hace temblar cuando alguien, sin querer, toca justo ese punto que llevas años evitando, ese deseo que aparece cuando ves una mirada, cuando hueles un perfume, cuando escuchas una canción que te transporta a un lugar que nunca quisiste volver a visitar. Es ese deseo que te empuja a tomar decisiones, que luego no entiendes, que te hace buscar a personas, que sabes que no te convienen, que te lleva, una y otra vez, a escenarios que prometiste no repetir. Y lo peor es que no te das cuenta. Crees que estás eligiendo, crees que tienes el control, pero en realidad solo estás reaccionando a una necesidad que nunca supiste nombrar. Jung lo explicó mejor que nadie. Hasta que lo inconsciente no se haga consciente, seguirá dirigiendo tu vida, y tú lo llamarás destino. Mira bien tus relaciones, mira bien tus obsesiones, mira bien tus fracasos recurrentes. Detrás de cada uno de ellos hay un deseo no reconocido, una carencia disfrazada de decisión racional.
Por eso te atraen las mismas personas. Por eso repites los mismos errores. Por eso, incluso después de conseguir lo que quieres, sientes ese vacío que no desaparece. Y cuanto más reprimes, más fuerte se vuelve, más se infiltra en tus gestos, en tus silencios, en tu forma de mirar, en tu forma de querer y de alejarte. A veces, ese deseo se disfraza de éxito, otras veces, de autosabotaje. A veces, te hace idealizar a alguien o te hace huir justo cuando estás a punto de ser feliz, porque el deseo reprimido no desaparece, solo cambia de forma, se vuelve sombra, se vuelve síntoma, se vuelve destino. Y lo más peligroso es que mientras más lo niegas, más creativo se vuelve para llamar tu atención. Hoy te mueve en silencio, pero si no lo escuchas, si no lo reconoces, si no lo enfrentas, ese deseo terminará eligiendo por ti. La pregunta es, ¿cuánto tiempo más vas a seguir creyendo que tienes el control? Porque lo que vamos a abrir ahora es la puerta que lleva directo al lugar donde ese deseo se esconde. Y una vez que mires, ya no habrá vuelta atrás. Tal vez creas que todo esto son solo ideas, conceptos bonitos para entender tu malestar. Pero déjame hacerte una pregunta incómoda. ¿Cuántas veces has repetido el mismo error, la misma historia, el mismo tipo de relación, el mismo final, ese que siempre prometiste que no volvería a pasar? ¿Cuántas veces te has dicho, ahora sí aprendí, solo para caer exactamente en el mismo lugar unos meses después? No es casualidad, no es mala suerte, no es que el universo te odie, es destino, pero no un destino escrito en las estrellas. Es el destino de tu inconsciente, la repetición como intento desesperado de sanar. Carl Jung fue claro, aquello que no haces consciente se repite como destino. Y es así, lo que no sanas se repite, lo que niegas se proyecta, lo que callas te grita, pero en otro idioma. Por eso atraes al mismo tipo de pareja. Por eso eliges siempre el trabajo que te agota. Por eso sigues rodeándote de personas que te hacen sentir exactamente como te sentiste de niño. No es casualidad, es el inconsciente llamando a tu puerta con una sola intención, que esta vez lo hagas diferente. Pero, ¿cómo hacerlo diferente si ni siquiera sabes que lo estás repitiendo? Ese es el problema. Vas por la vida creyendo que cada situación es nueva, que cada dolor es reciente, que cada decepción es única. Y no ves que en realidad llevas años actuando el mismo guión, solo cambiando los nombres, las caras, los escenarios, pero siempre con la misma emoción, con la misma herida, con el mismo vacío, pidiendo ser visto, y mientras no lo veas, seguirá repitiéndose, una y otra vez, con diferentes disfraces, pero con el mismo final, ese patrón de relaciones que nunca funcionan, esa necesidad de complacer, ese miedo a quedarte solo, ese impulso de sabotear lo que te hace bien. Todo eso es tu herida, actuando a través de ti. La verdad es dura, no puedes romper el ciclo si no reconoces que estás dentro de él. La repetición no es castigo, es un intento inconsciente de encontrar una salida. Pero para salir, primero tienes que mirar. Y lo que vamos a mirar ahora no es cómodo, no es bonito, pero es necesario, porque la sombra no va a dejar de moverse hasta que tú la reconozcas. La siguiente parte no es teoría, es confrontación directa. Prepárate, porque lo que viene es la cara que nunca quisiste ver de ti mismo. Llegados a este punto, es inevitable hablar de él, de ese impulso que late debajo de todos tus actos, de todas tus decisiones, de todas tus caídas y de todas tus obsesiones. Hablo de Eros, pero no el Eros que te vendieron, no el de las películas, no el del amor romántico idealizado,
ni mucho menos el de los clichés de la industria del deseo. Estoy hablando de la verdadera energía que mueve tu vida. Carl Jung lo entendió mejor que nadie. El deseo no es un capricho, no es solo un impulso carnal, no es un error que corregir. Es una fuerza psíquica, una corriente arcaica que habita en ti desde mucho antes de que pudieras nombrarla. Eros es hambre de vida, es necesidad de ser visto, de ser tocado, de ser reconocido, de existir más allá de las máscaras y más allá de las expectativas. Ese impulso que te hace desear una mirada, una caricia, una palabra de aprobación o incluso una ruptura dramática, que te recuerde que sigues sintiendo algo. El problema nunca fue Eros. El problema es lo que hiciste con él. Aprendiste a reprimirlo, a maquillarlo de metas profesionales, a disimularlo con rutinas, a anestesiarlo con adicciones pequeñas y grandes, porque claro, te enseñaron que el deseo es peligroso, es sucio, es inmaduro, es una señal de debilidad. Y tú querías ser fuerte, querías ser aceptado, querías ser correcto. Así que lo encerraste, lo domesticaste, le pusiste candados, creyendo que eso te iba a salvar. Pero lo único que lograste fue convertir esa energía en sombra. Por eso hoy te saboteas cuando estás a punto de lograr algo grande. Por eso te enamoras de quien no debes. Por eso sientes esa ansiedad que no puedes explicar justo antes de tomar decisiones importantes. Porque Eros no desaparece, solo cambia de máscara. Puede vestirse de adicción, de necesidad de control, de perfeccionismo, de indiferencia, de rabia o de una tristeza que no tiene nombre, pero siempre está ahí, esperando, esperando a que tengas el valor de escucharlo. Y aquí viene la parte más incómoda. Mientras más lo niegas, más destructivo se vuelve. Ese impulso que podría darte alas se convierte en el peso que te hunde. Y cuanto más intentas ignorarlo, más te arrastra. La pregunta es, ¿vas a seguir reprimiendo esa fuerza o vas a aprender a caminar con ella? Porque en el próximo paso vamos a hablar de lo que ocurre. Cuando Eros deja de ser ignorado y empieza a tomar el control por su cuenta. Y créeme, eso no siempre termina bien. Y aquí es donde la historia empieza a volverse más oscura, porque cuando reprimes a Eros, cuando lo niegas, cuando lo disfrazas, no desaparece, solo baja al sótano de tu psique y desde ahí empieza a mover los hilos. Carl Jung fue brutalmente claro: todo lo que no se hace consciente se convierte en destino. Y ese destino no siempre se presenta como una elección. A veces llega como un accidente, como una crisis, como un error que arruina todo lo que habías construido. La sombra no es paciente, no es razonable, no entiende de lógica, ni de metas, ni de planificación. La sombra solo tiene un objetivo: ser vista, ser reconocida. Y si no la miras, ella va a buscar la forma de hacerse notar. Por eso te saboteas. Por eso arruinas relaciones que podrían haber funcionado. Por eso te obsesionas con personas que no te aman. Por eso dices que quieres paz, pero te lanzas a situaciones llenas de caos. Tu sombra no busca tu destrucción, busca tu atención. Pero claro, tú sigues negándola. Sigues diciéndote que eres una persona racional, que tienes el control, que sabes lo que haces. Y entonces, ella se pone creativa, empieza a hablarte, a través de tus síntomas físicos, esa ansiedad que no entiendes, ese insomnio que te roba las noches, ese cansancio que no se va, por más que duermas. La sombra se infiltra en tus decisiones, en tus reacciones, en ese impulso de discutir, de sabotear, de buscar el conflicto, donde no hay necesidad, porque ella sabe que mientras más te desestabilice, más cerca estarás de mirarla. Es cruel, pero es eficaz. Tu sombra se vuelve la arquitecta oculta de tu destino. Y aquí
Llega la parte más inquietante, la sombra. También elige a quién amas. Sí, ese tipo de personas que te atraen como un imán, que despiertan en ti lo peor y lo mejor, que te arrastran a dramas, a excesos, a pasiones imposibles de controlar. No es casualidad, es tu sombra, buscando resolver lo que tú sigues evitando. Jung lo llamaba la proyección de la sombra, esa tendencia inevitable a ver fuera de ti lo que no quieres reconocer dentro. Por eso te enamoras de lo que te hace daño. Por eso te acercas a quienes te van a romper. Por eso buscas el dolor, una y otra vez. Porque en el fondo, inconscientemente, esperas que esta vez sea diferente. Pero no lo será. No mientras sigas huyendo. No mientras sigas culpando al mundo, a los demás, a la vida. La sombra no se va. Solo se calma cuando la miras de frente. La pregunta es, ¿vas a seguir dejando que ella tome el control? ¿O vas a empezar, por fin, a tomarlo tú? Porque lo que viene ahora no es solo un diagnóstico, es el inicio de una transformación que puede cambiarlo todo. Hasta aquí, puede que todavía tengas la ilusión de que tienes el control, que todo esto son solo altibajos emocionales, que puedes gestionarlo con más fuerza de voluntad, con más disciplina, con más positivismo. Pero, ¿de verdad crees que es así? Dime algo. ¿Por qué, si tienes tanto autocontrol, sigues sintiendo ese vacío justo antes de dormir? ¿Por qué, aunque hagas todo bien, siempre hay una sensación de insatisfacción que no desaparece? ¿Por qué, cuando nadie te está mirando, sientes que te estás desmoronando por dentro? La respuesta es brutal, porque tu libertad es falsa. Esa sensación de tener el control es solo una capa más de la máscara que construiste, una narrativa que te inventaste para no enfrentarte a la verdadera causa de tu sufrimiento. Y la sociedad te lo aplaude, te dice que eres fuerte, que eres resiliente, que sabes salir adelante, que eres productivo, eficiente, adaptado, pero nadie ve la guerra que llevas dentro. Nadie sabe que esa productividad es una anestesia, que esa amabilidad es una estrategia de supervivencia, que esa independencia es una forma elegante de no tener que confiar en nadie, porque confiar implicaría abrir, y abrir implicaría sentir, y sentir es justo lo que más temes. La libertad no es hacer lo que quieras. La libertad real es tener el coraje de mirar tu herida y dejar de esconderla. Pero tú has hecho de la represión un arte. Te has convertido en el arquitecto de tu propia prisión emocional. Una prisión sin barrotes, pero con rutinas rígidas, con sonrisas obligatorias, con vínculos superficiales y silencios que gritan más que cualquier palabra. Jung decía, lo que resistes, persiste. Y tú has estado resistiendo tanto tiempo que ya no sabes quién eres cuando nadie te mira. La peor cárcel es la que construyes con tus propias manos, mientras te convences de que estás siendo libre. La falsa libertad es la trampa más peligrosa, porque te hace creer que no necesitas cambiar, que así estás bien. Pero si estás aquí, si has llegado hasta estas palabras, es porque algo dentro de ti ya sabe la verdad. Sabes que no puedes seguir así. Sabes que estás cansado de sostener una versión de ti mismo, que ya no soportas más. Y lo que viene ahora no va a ser cómodo. Va a ser una caída, un derrumbe. Pero a veces, solo cuando todo se derrumba, empieza la verdadera reconstrucción. La pregunta es, ¿estás listo para dejar de fingir? Porque en el siguiente paso vamos a hablar del precio real de integrar aquello que tanto tiempo llevas negando. Llegados a este punto, es fácil decir, quiero cambiar,
Quiero sanar, quiero integrar mi sombra. Pero aquí viene la parte que casi nadie te cuenta. La integración tiene un precio, y no es bajo. La integración no es una iluminación repentina, ni una frase bonita de autoayuda, ni una meditación de 5 minutos. La integración es un proceso doloroso, crudo, violento. A veces es el momento en el que tienes que sentarte cara a cara con todo lo que has evitado sentir. Vas a tener que mirar tu envidia, tu resentimiento, tu deseo de controlar a los demás, tu necesidad desesperada de ser querido, a cualquier costo. Vas a tener que admitir que mentiste, que manipulaste, que te traicionaste, que dañaste a personas, solo para no sentirte solo, solo para no sentirte invisible. Y esa es una de las partes más duras. Aceptar que tú también fuiste parte de tu propio dolor. Jung decía, la individuación no es un camino hacia la perfección, sino hacia la totalidad. Y la totalidad incluye lo que amas de ti, pero también todo lo que odias. Vas a tener que tocar esa herida que llevas años tapando. Vas a tener que dejar de culpar a tus padres, a tus exparejas, a la sociedad, a Dios, al destino. Vas a tener que mirarte a ti, sin excusas, sin filtros, sin anestesia. Y en ese momento, cuando sientas que el suelo tiembla, que no puedes sostener más tu máscara, que las lágrimas salen, no por tristeza, sino por agotamiento emocional, ahí, y solo ahí, es cuando empieza la verdadera transformación, porque solo cuando reconoces tu sombra, dejas de ser su esclavo. Solo cuando la miras de frente, ella deja de sabotearte. Pero no te voy a mentir, no va a ser fácil. Vas a perder relaciones, vas a tener que decir adiós a personajes que construiste, a metas que solo perseguías, para llenar vacíos, a hábitos que te daban una falsa seguridad. La vida te va a desarmar, pero cuando eso pase, cuando te mires al espejo, sin máscaras, sin guiones, y aún así puedas sostener tu propia mirada, ese día vas a sentir, por primera vez, un tipo de libertad que no se parece a nada de lo que antes llamaste libertad. Y ahí, recién ahí, vas a estar listo para el siguiente paso, transmutar todo ese dolor en poder, porque lo que viene ahora no es el final del viaje, es el comienzo de tu reconstrucción. Prepárate, porque el siguiente paso es transformar tu deseo en tu mayor fuente de vida. Cuando dejas de huir de tu sombra y te atreves a mirarla de frente, algo esencial comienza a cambiar. No se trata de una iluminación instantánea ni de un alivio milagroso. La sombra no se disuelve como un problema resuelto. Lo que cambia, en realidad, es la relación que estableces con tu propio deseo. Ese mismo deseo que durante años te hizo correr en círculos, tomar decisiones impulsivas, aferrarte a relaciones vacías o sabotear oportunidades sin entender por qué. Carl Jung lo explicó con una claridad brutal. Si no haces consciente tu impulso vital, se manifestará como compulsión, repetición o destrucción. Pero si tienes el valor de integrarlo, esa misma energía puede transformarse. No en obediencia ni en control absoluto, sino en dirección. En lugar de impulsarte hacia la falta, te guía hacia la creación. Ya no te empuja desde el vacío, te sostiene desde un sentido más profundo. Este proceso tiene nombre: transmutación del líbido. Es el momento en que la energía que antes solo buscaba placer inmediato, validación externa o anestesia emocional, se vuelve una fuerza creativa. Esa rabia que te consumía se convierte en coraje. Esa tristeza crónica en sensibilidad afinada. Esa obsesión en foco. Y lo que antes usabas para escapar, ahora se convierte en el combustible que te permite construir algo real. Empiezas a escribir lo que nunca te atreviste, a poner límites sin culpa, a dejar de luchar por amor y empezar a elegirlo. Comienzas a crear desde lo que te duele, desde lo que entendiste de ti, no desde lo que necesitas tapar. Tu deseo ya no es enemigo,
es brújula, y tú ya no eres un personaje buscando aprobación, sino alguien que empieza a habitar su verdad. Pero no es un proceso lineal. La sombra sigue ahí, no se va. Solo que ahora, al haberla visto, ya no necesita gritar. Se vuelve compañera, advertencia, guía. Te señala dónde todavía hay heridas abiertas, dónde estás cayendo en el viejo patrón. No para juzgarte, sino para invitarte a ser más consciente. Porque la sombra no quiere destruirte, quiere incluirse. Y en medio de esa inclusión, te das cuenta de algo que al principio no sabías ver. Muchos de los sueños que perseguiste no eran tuyos, eran muletas, eran maneras elegantes de huir del dolor. Pero también te das cuenta de que hay deseos que habías enterrado por miedo, por vergüenza, por no sentirte merecedor. Y que esos, precisamente esos, son los que contienen tu poder creativo más auténtico. Cuando ya no reaccionas desde el trauma, cuando ya no eliges para complacer ni huyes de sentir, algo profundo se reorganiza dentro de ti. No porque te volviste perfecto, sino porque dejaste de mentirte. No necesitas un plan maestro, solo necesitas honestidad. Y la honestidad empieza cuando te preguntas, ¿esto que deseo viene de mi carencia o de mi verdad? Si estás aquí, si llegaste hasta este punto, es porque estás listo. Tal vez con miedo, sí. Tal vez sin tenerlo todo claro, pero con una parte de ti ya despierta. Y eso basta, porque a veces no se trata de tener todas las respuestas, sino de sostener la pregunta correcta sin huir. Lo que sigue no es solo una reflexión, es una invitación a dejar de negociar con tu deseo, a dejar de reducirlo para encajar, y a empezar a vivir con la integridad de quien ya no necesita esconder lo que es, porque tu deseo, si lo escuchas, si lo respetas, si lo integras, puede volverse tu camino, tu fuerza, tu verdad. Este es el final del video, pero no el final del proceso. De hecho, si llegaste hasta aquí, es muy probable que algo dentro de ti ya haya comenzado a cambiar. Tal vez no puedas explicarlo del todo. Tal vez sea apenas una incomodidad leve, un nudo en el pecho, una sensación extraña que apareció mientras escuchabas estas palabras. Eso no es casualidad. Es tu inconsciente moviéndose. Es tu sombra, por fin, siendo vista. A lo largo de este video abrimos heridas que normalmente prefieres evitar. Hablamos de lo que reprimes, de lo que ocultas incluso de ti mismo. Tocamos ese deseo que has disfrazado de metas, de productividad, de relaciones. Nombramos esa parte de ti que niegas por miedo a desmoronarte. Y si algo de esto resonó, si algo se removió, entonces estás más cerca de ti de lo que crees. Yo también pasé por ahí. No desde un libro, ni desde una teoría, sino desde una madrugada cualquiera, mirando el techo, con la garganta cerrada y un silencio ensordecedor por dentro. En ese momento no supe qué hacer, así que escribí. No para encontrar respuestas, sino para no romperme. Lo que salió no fue bonito, pero fue honesto. Y entre todo lo que escribí, hubo una frase que me marcó. La parte de mí que más me asusta, tal vez es la que más me necesita. Hoy compartir esto contigo es mi forma de recordarte que no estás solo. Todos llevamos algo que ocultamos. Todos tenemos una sombra. La diferencia está en quien se atreve a mirarla. Si tú llegaste hasta aquí, no fue por casualidad. Fue porque algo dentro de ti, quizá por primera vez, decidió que ya era suficiente, que ya no quiere seguir repitiendo, que quiere entender, integrar y transformar. Y ahora, quiero proponerte algo. Un gesto pequeño, simbólico, pero poderoso. Ve a los comentarios y escribe, domando a mi sombra. Esa será nuestra forma secreta de reconocer que cruzamos esta puerta, que no huimos, que estamos aquí, mirándonos sin máscaras. No expliques, no justifiques, solo escribe. Quienes estuvieron aquí hasta el final sabrán lo que significa. Es nuestro código, nuestro ritual silencioso. Y si este video tocó algo en ti, si te dio un espejo donde antes solo veías confusión, entonces considera suscribirte. No por mí, sino por ti. Porque este camino no termina aquí. Y si vas a seguir, es mejor hacerlo acompañado. Dale like, activa la campanita, comenta. No porque el algoritmo lo diga,
sino porque hay partes de ti que solo despiertan cuando eliges el compromiso. Este canal no es sobre entretenimiento, es sobre transformación, sobre mirar lo que duele y seguir a pesar de todo. Ah, y esos dos videos que ves aquí al lado. Uno puede ayudarte a entender por qué sigues atrayendo las mismas heridas disfrazadas de relaciones. Y el otro, mejor no lo veas si estás a punto de dormir. Nos vemos pronto, o tal vez en tus sueños más profundos.